Bien, hola de nuevo. Hoy vamos a continuar con el tema de la oración, que es un tema bastante extenso, pero en este caso o en este vídeo vamos a abordar y nos vamos a centrar en algo muy importante, que es el sujeto. El sujeto es una parte de la oración, indica quién o qué realiza la acción expresada por el verbo. Para identificar el sujeto, se pregunta por la persona, animal o cosa que efectúa la acción. Ejemplo, la niña saborea el helado. Ahora, ¿cómo vamos a identificar quién es el sujeto en esta oración? Realizando la siguiente pregunta. ¿Quién o qué saborea el helado? La respuesta es la niña. Entonces ahí es donde identificamos el sujeto en la oración. El sujeto puede ser un pronombre o un sustantivo. A ver, tratemos de recordar qué es un pronombre o qué significa el pronombre. ¿Se acuerdan? Este tema de los pronombres se mira en cuarto grado y en quinto grado también. El pronombre, para aquellos que no lo recuerdan, es la palabra que sustituye al nombre. En este caso, si yo hablo de la niña, puedo usar el pronombre ella. Ella saborea el helado. Entonces, omitimos al sujeto y lo cambiamos por el pronombre. Por eso es que enfatiza aquí que el sujeto puede ser un pronombre, puede ser un sustantivo o el nombre. El sustantivo aparece solo o acompañado de otras palabras. Ejemplo, ellos caminan por la playa. El sujeto ellos, que en este caso es un pronombre. Eugenia organizó la dinámica. En este caso el sujeto es Eugenia y es un sustantivo porque es el nombre de la persona. La regla azul se quebró. ¿Cuál es el sujeto? La regla azul es un sustantivo acompañado de otras palabras. Miren, la azul. Entonces, este sujeto está acompañado de más palabras. De acuerdo con el número de núcleos que un sujeto posee, se puede clasificar en sujeto simple y sujeto compuesto. ¿Qué es un sujeto simple? Es aquel que está constituido por un núcleo. Ejemplo, el gato camina por el tejado. ¿Cuál es el núcleo de esta oración? Gato. Ese es el sujeto simple. ¿Cuál es el sujeto compuesto? Es aquel que está compuesto por dos o más núcleos. En este caso, la oración dice: Javier, Carlos y Melissa son hermanos. O podríamos decir, María Yulisa, José Miguel y Bricia son hermanos. Entonces, ¿qué es lo que sucede en este caso? Hay dos o más núcleos. ¿Por qué? Porque hay 1, 2, 3 nombres de personas. Entonces es un sujeto compuesto. La palabra compuesto significa cuando necesita de otro para complementarse o que tiene más de uno, o sea, de dos en adelante. Es importante tomar en cuenta que el sujeto y el predicado dentro de una oración mantienen una relación de coherencia a nivel de género y número. Dicha relación significante se conoce como concordancia. Un ejemplo sería María come pan. Tiene que haber concordancia con el sujeto y con el predicado. No voy a decir yo María comer pan o María comieron pan. ¿Por qué? Porque como estamos hablando de ella, entonces el verbo tiene que conjugarse en el número y en el género del sujeto. A eso se refiere cuando hablamos de coherencia y concordancia, que tiene que estar muy relacionado. Bien, también
vamos a abordar la otra parte de la oración, que es el predicado. El predicado es la parte que designa la acción. ¿Por qué designa la acción? Porque justamente en el predicado es donde encontramos ¿qué? A ver, ¿qué encontramos? El verbo. Es ahí donde encontramos el verbo. Entonces, es en la parte donde se designa la acción realizada por un sujeto. De allí que para su identificación se recurra a la pregunta ¿qué hace o dice el sujeto? ¿Se recuerdan cuál era la pregunta para identificar el sujeto? Entonces, también hay una pregunta para identificar al predicado. ¿Qué hace o dice el sujeto? Y la respuesta pues sería el predicado. Según la Real Academia de la Lengua Española, la RAE, el predicado puede presentar dos formas dentro de la oración, puede ser verbal y nominal. Entonces, el predicado verbal puede estar constituido solo por el verbo. Y miren, aquí tenemos un ejemplo claro, tenemos al sujeto y al predicado. El león ruge. Ay, pero qué corto ese predicado, pero ese es el predicado de esa oración, porque ahí es donde encontramos la palabra que designa acción y ahí está bien expresado y tiene todo el sentido. Miren, el león ruge. ¿Quién ruge? ¿Qué hace el león? Ruge. ¿Quién ruge? El león. Está más que claro. Ahora, también puede formarse con un verbo seguido de sintagmas que lo complementen. Cuando hablamos de sintagmas nos referimos a todos aquellos complementos que forman parte de la oración. Y vemos la misma oración. El león ruge en las tardes. A esto que se le agregó después de ruge son los llamados complementos que funcionan para enriquecer más la oración. Ya la oración tiene sentido, pero agregándole estos complementos tiene todavía más. Ahora, el verbo ruge es capaz de transmitir significado completo pese a encontrarse solo dentro del predicado, lo que les decía. No importa que esté solo, ya tiene el sentido completo, pero las funciones de los sintagmas complemento dentro del predicado amplían la información. ¿Qué quiere decir que amplían la información? Que nos dice más sobre dónde ruge el león o cómo ruge el león o en qué horario ruge el león. Entonces, ese complemento, ese sintagma que complementa, nos funciona para brindarnos más información. Dan más pautas significativas para que el receptor comprenda mejor los enunciados. En la siguiente secuencia se puede observar claramente lo antes mencionado. Miren, la misma oración de base. Primera, el león ruge, tiene todo el sentido. Tiene sujeto y predicado. Sí, segunda oración, el león ruge mucho. Entonces aquí tenemos la palabra mucho que sirve como un adverbio, que es el que modifica el verbo. Porque dice ¿cuánto rugió el león? Mucho. Pero aún así la oración sigue teniendo sentido. Tercera oración. El león ruge mucho todas las mañanas. Finalmente, es necesario tener en cuenta que dentro del predicado, el verbo siempre desempeñará las funciones del núcleo. Aunque el predicado se haya crecido en la tercera oración, el núcleo de ese predicado siempre va a seguir siendo ruge. Aunque le agreguemos otras palabras, siempre y cuando esas otras palabras no sean verbos. Miren, mucho es un adverbio. Y los demás son sintagmas de este predicado. Pero ¿cuál es el núcleo de este predicado? Ruge, porque ese es el verbo. Ahora, eso es en cuanto al predicado verbal, el que les estaba hablando. Predicado verbal, mire, puede estar solo constituido por el verbo o puede tener seguido de sintagmas que lo complementan. Ahora vamos al predicado nominal.
nominal se caracteriza fundamentalmente por tener un verbo copulativo. ¿Se acuerdan de los verbos copulativos que vimos en el video anterior? ¿Se acuerdan? Yo creo que ya se les olvidó. Volvemos a retroalimentar esta parte. Los verbos copulativos son 3: ser, estar, parecer. En este caso aparece lucir. Solo son algunos ejemplos. El predicado nominal, se caracteriza fundamentalmente por tener un verbo copulativo, ya sea ser, estar o parecer. Ahora, un verbo es copulativo cuando no es capaz de transmitir significado completo por sí mismo. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo utilizo el verbo ser, voy a necesitar otro verbo para transmitir ese significado completo. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo claro. Mire, esos jóvenes son estudiosos. Tenemos verbo copulativo, pero también tenemos otro verbo que sirve como complemento o atributo, porque la palabra estudiosos viene del verbo estudiar. Entonces, ¿qué significa? Un verbo es copulativo cuando no es capaz de transmitir significado completo. Si nosotros llegáramos hasta son, la oración, no entenderíamos lo que se quiere transmitir. Esos jóvenes son. ¿Pero son qué? ¿Son qué? Me preguntaría usted. Bueno, es ahí porque necesitamos la presencia de un complemento. Es la razón por la cual demanda la presencia de una partícula especial que complete su significado. Esta partícula se llama atributo. Ahora, si yo dijera, yo quiero cambiar este atributo y yo dijera, esos jóvenes son aplicados. Esos jóvenes son respetuosos. Esos jóvenes son amables. Entonces, todas estas palabras que yo he cambiado fungen como complemento atributo. Y exactamente este es el predicado nominal. ¿Cómo vamos a identificar predicado nominal? Por los verbos copulativos, niños. Simple y sencillamente. Ahora, es muy importante tomar en cuenta que cuando un verbo copulativo acepta un complemento diferente al atributo, entonces pierde su función copulativa y se vuelve predicativo. Esto podría suceder en casos como el siguiente. Mis primos están, este es el verbo copulativo, pero el complemento cambia. Ya no es un complemento de atributo, sino que es un complemento de lugar. ¿Dónde están? En la casa de los abuelos. Mis primos están visitando a mi tía. Mis primos están yendo a la tienda. Entonces, en esta ocasión, aunque tengamos el verbo copulativo de estar, pero el complemento cambia y ya no es el complemento de atributo como en la anterior, sino que es el complemento de lugar, entonces ese predicado ya no va a ser nominal, niños, va a ser un predicado verbal. Entonces, los complementos del predicado verbal. Una oración con predicado verbal se caracteriza por poseer un verbo con significado por sí solo. Y aquí es donde vamos a terminar. Si ustedes se fijan, cuando los verbos tienen significado por sí solos, no necesitan otros complementos. Entonces, niños, muy importante, en las oraciones siempre vamos a encontrar el sujeto y el predicado. Ahora tenemos diferentes formas de decir que el predicado tiene sus complementos, pero siempre en el predicado vamos a encontrar el núcleo que es el verbo. Espero que hayan entendido esta parte del tema, espero que les haya quedado claro. Siempre déjenme un comentario cuando vean los videos, así yo estaré corroborando que ustedes están viendo cada uno de los videos que yo les adjunto. Bye bye.